Radio 100.5 FM, una radio con propósito divino. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendara, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. A conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, Carpintero, mi alma aquí está. al taller del maestro vengo. No importa el tiempo que ahí yo he de estar. Al taller del maestro. En aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que Que mil palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está, para qué decirte que te amo, si contigo me cuesta estar. Al taller del maestro vengo, pues él me cura. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Dios me los bendiga a todos y a todos y cada uno de ustedes, aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de todo lo que es las plataformas de aquí de su estación Tabita Radio 100.5. Así que es un gusto saludarles. El día de ayer no pudimos venir, pero gracias a Dios aquí estamos en su programación, el Taller del Maestro, con su servidor Carlos Alberto Serna. Así que vamos a pasar lo que es los números de teléfono, donde nos puedes ver, donde nos puedes hablar, donde puedes mandar tu mensajito. Y si gustas también mandarnos totalmente tu saludo totalmente en vivo, lo vamos a transmitir, y ya sea a tu iglesia, ya sea algún invitado, familiar, a quien tú gustes mandar saludos, ya sabes que lo pasamos totalmente en vivo. Así que vamos a pasar lo que es principalmente el número de WhatsApp, donde nos pueden mandar mensajitos.
El número de WhatsApp es 664-563-2801. Repito, 664-563-2801. Y el número en cabina es 664-799-9599. Repito, 664-799-9599. O también puedes meterte lo que es a la web como www.tabitaradio.org. O igual, si quieres vernos totalmente en vivo, puedes meterte lo que es a la página de Facebook como Tabita Radio 100.5. Si en dado caso no puedes vernos totalmente en vivo, puedes seguirnos lo que es a través de lo que es como YouTube, Instagram, TikTok, que puedes ver ahí las repeticiones que tenemos los días viernes o entre semana o durante el día en diferentes programaciones. Así que te damos una cordial bienvenida, persona que nos estás viendo, que nos estás escuchando. También igual puedes descargar lo que es la aplicación en App Store o Play Store como Tabita Radio 100.5, o también si en dado caso si tienes Alexa puedes decir reproduce Skill Tabita Radio 100.5. Y vamos a mandar así rapidito lo que es a las personas que nos están viendo totalmente aquí en vivo, lo que es a través de nuestra página de Facebook como Tabita Radio 100.5. Ahí dice Raúl Estrada, dice bendiciones, que es mi hermano en Cristo y mi hermano en sangre, mi hermano Raúl. Y también ahí para mi primo Alberto Reyes, dice amén, gloria a Dios. Dice David Villavicencio, dice Dios les bendiga hermanos, ánimo. Sí, ok, sí, él es el hermano que estaba es pastor, ¿verdad? Sí, es pastor y con su amada esposa Villavicencio también, que estuvieron aquí antes de su servidor en su programa. ¿Cómo se llama su programa? Diseño de Dios para vencer. Están los días viernes, así que les mando un fuerte abrazo y saludos. Ahorita que Dios me los acompañe en el transcurso y el trayecto que es hacia donde van. Dice Eleazar Agustín Gutiérrez, dice Dios te bendiga hermano Carlos Alberto Serna, bendiciones. Y Teresita Nuño dice saludos y bendiciones. Gracias a todas aquellas personas que nos están mandando saluditos y bendiciones también para cada uno de ustedes. Ya aquí reportándose en el WhatsApp, dice saluditos, soy el hermano Víctor, Dios los bendiga a todos ustedes, aquí escuchándolos del altiplano. Bueno, dice, los escucho desde el aeropuerto. Gloria a Dios, pues yo imagino que hace la colonia aeropuerto. Quiero pensar. Bueno, de todos modos igual, gracias a todas aquellas personas, como les voy a repetir, que siempre están al tanto lo que es a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y sin más preámbulo, vamos a dar la oportunidad de que se presente el invitado el día de hoy. Recuerda que todos los viernes tenemos invitados, ya sea que comparten testimonio, palabra, ya sea también igual música en vivo. Y ya han dado acá cuando no hay invitados, pues tenemos ya sea complacencias y saludos. Pero el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que tenemos los días viernes. Así que vamos a dar la oportunidad de que se presente. Y pues ya de cuál es su nombre, de qué iglesia viene, de qué colonia. Y pues ahora sí que nos va a compartir un poco el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y de dónde Dios lo sacó. Dios te bendiga, varón. Amén. Así es, mi hermano. Dios me lo bendiga. Dios bendiga esta hermosa radio. Mi nombre es Hugo Ernesto Hernández Rodríguez. Amén. Pues vengo de la iglesia Levantando el Caído. Mi pastora Araceli Corona Arroyo. Mi pastor Juan Nieto. Amén. La iglesia se encuentra en su casa en la colonia Altiplano. Amén. Y es la calle Apolonio Romero y Jessica Villaseñor. Ahí está sus casas. Amén. Le doy gracias a Dios por la invitación, amén. Y quiero dar un texto, amén. Amén. Está en Efesios 2, 4 y 5. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartirte algo, mi hermano, de cómo fue un proceso que viví, pero fue necesario. Amén. Yo a la edad más o menos de 17 años, yo me empecé a meterme en los indicios del alcoholismo y de las drogas. Amén. Desde ahí fue mi comienzo. Tenía 18 años, llegué aquí a Tijuana a la edad de los 19 años y anduve en el mismo proceso, en el mismo mundo de las drogas y del alcohol.
ya a la edad de 31 años más o menos, 31 años, estuve muy hundido en las drogas, amén, y en el alcohol, hasta el fin de arrebatar mi vida, amén. Lo que Dios había dado en mi vida, yo quería, pues hundido en las drogas. Yo llegué en un punto de entrar en una depresión, pero era por lo mismo, por las drogas. Entré en el punto de que yo ya no valía nada, me sentía sin amor, me sentía vacío, me sentía desesperado, me sentía que no valía nada, sentía que no tenía nada que hacer aquí en esta vida, amén. Y llegó el punto de que ya mi esposa, por andar mal en las drogas, siempre teníamos problemas, siempre discutíamos, siempre. Me acuerdo esa vez llegué a la casa y llevé a mis hijos a donde mi mamá. Fui a dejarla a mis hijos. Tengo una niña, hermosa niña, tengo un hermoso niño, Suri y Said. Y yo regresé a la casa y empecé a platicar, pero siempre esa plática salía en discusión. Ella siempre tenía a que cuando discutíamos, ella me dejaba ahí y se iba con su mamá. Y esa vez llegué y empecé a discutir con ella. Y lo único que le dije, ¿sabes qué? Le dije, ahorita se te van a acabar tus problemas. Le dije, se van a acabar todos tus problemas, se van a terminar ahorita, le dije. Y en ese momento yo agarré y me metí a otra habitación que teníamos al lado. Había una litera ahí y subí la litera, puse una soga. Y en ese momento me acuerdo nomás que escuché una voz que me dijo, tú no vales nada, mátate. Y en ese momento yo sin pensarlo pues me colgué. Me colgué y mi esposa, de ella lo que vivió fue que ella, después que se iba con su mamá, ella se decidió, pero fue Dios. Yo entiendo todo de ahora que estoy en los caminos de Dios, que fue Dios. Ella se quedó en ese momento y escuchó cómo crujía la casa, porque la casa era una de madera, y cómo tronaban los barrotes y empezó a escuchar un ruido extraño, muy extraño que hacía yo. Y en ese momento ella tenía miedo, ella me tenía miedo a mí. En ese momento ella se fue hacia la habitación, hacia el cuarto, y vio donde estaba colgado. Y ella empezó a correr, empezó a gritarle a los vecinos, auxilio, pedir auxilio, empezó a buscar un cuchillo, empezó a buscar su teléfono. La cosa que no hallaba nada en ese momento, y salía y gritaba, pedía auxilio. Pero los vecinos de ahí cerca me tenían mucho miedo, me tenían miedo. Y en ese momento ella entraba otra vez y me levantaba y decía, y le pedía a Dios, le rogaba a Dios, le suplicaba a Dios, Señor, no te lo lleves, Señor. Él va a cambiar, Él va a hacer muchas cosas para ti. Y empezó ella y me dejaba otra vez ahí colgado y salía pidiendo auxilio y todo. Y me acuerdo que ella dice que llegó y ya se sentía así como derrotada, así sin fuerzas, porque no sé si sabes que un cuerpo cuando ya está desmayado o está casi muerto, es un peso, es algo muy pesado. Y ella cuando llegó dice que me levantó y le dijo, Señor, dice, yo ya no tengo fuerza, dice, pero necesito, dice, que mandes tus ángeles, que me ayuden, porque Él va a cambiar, yo sé que Él te va a servir, Él va a cambiar. Y dice que yo había puesto, no era una soga, no sé si ha visto mi hermano que hay como un elástico que traen las motos, que es como un hule. Sí. Que es como un elástico, que ese entre más lo jale, que trae un ganchito. amén, es como un hule que entre más se aprieta, pues no era lazo y eso. Y dice que ella lo intentaba, me levantó así en la litera y intentó subir mi cuerpo, la mitad de mi cuerpo lo subió arriba, así mis pies arriba de la litera. Y no podía, dice, porque estaba muy apretada ese hule, ese lazo. Y dice que en ese momento le dijo a Dios, pues, que lo ayudara. Y en ese momento la soga se soltó. Amén. Pero yo ya estaba desmayado, ¿no? Y dice que de ahí para bajarme de arriba para abajo
batalló. De hecho, ella tuvo un derrame en su ojo y se lastimó su pierna de la fuerza que hizo. Pero le doy gracias a Dios que Él tiene el control, amén. Él en ese momento, ella no se fue donde su mamá. Y Él me dio esa oportunidad, amén, de darme una vida, de rescatarme de la muerte de donde me tenía el enemigo. Así, si una persona en este momento está escuchando, esté pasando por una situación, no es el mejor camino, no es la mejor decisión que toma arrebatar de algo hermoso que Dios te ha dado, una creación o algo que Él ha hecho en la vida, como para que el enemigo te la arrebate, porque nosotros somos algo que Él está haciendo en nosotros, porque vamos a cumplir una misión que Él hace, amén, a través de nosotros. Perdón que te interrumpa, varón. Amén. ¿Y cómo es que todo esto nació o cómo es que iniciaste lo que es en el alcohol y en las drogas? ¿O qué fue lo que te llevó a eso? Todo eso fue porque yo vengo de una familia, mi papá es trailero, mi papá, nosotros vimos muchas cosas, amén. Yo vi muchas cosas ahí con mi papá. De hecho, yo con mi papá, cuando tenía la edad más o menos como de 13 años, 14 años, yo le llegué a tener un odio a mi papá, de 15 años. Ese odio no me dejaba crecer, no me dejaba vivir. Yo tenía un odio que le deseaba hasta la muerte a mi padre. Le pido perdón, ya me perdonó. Gloria a Dios. Pero no me dejaba vivir. Yo viví una adolescencia donde mi papá tomaba, se drogaba. Y cuando no podíamos abrirle una cerveza o algo, me acuerdo que esa vez no se la pude abrir, y se me cayó la cerveza. Él fue y me dio un golpe, pero me dio un golpe de puño que me tiró, y yo de ahí le agarré un odio. Yo y me fui de la casa, me fui a la edad de 14 años. Me perdí por un tiempo. De hecho, un hermano el mayor fue a buscarme porque ya hasta me daban por muerto. Y de ahí surgió todo eso, traía ese odio, ese rencor, que como nosotros admirábamos a mi papá, porque él lo mirábamos cada 3 meses lo mirábamos, porque como todo el tiempo se lo pasaba en el trailer. Mi papá fue mamá y papá al mismo tiempo. Y nosotros nos sentíamos contentos cuando él llegaba a los 2, 3 meses, un mes. Deseábamos ver a mi papá, pero cada vez que lo mirábamos, no mirábamos al padre que queríamos, ¿sí me entiendes? Mirábamos un padre que llegaba tomado, que llegaba a golpear a mi madre, llegaba y hacía cosas que no, pues para mí no era bueno, ¿ah? Y desde ahí empecé yo, ya cuando empecé a trabajar, me metí mucho con los amigos que dicen, oye, pruébalo, no pasa nada. Sí pasa algo. Y pasa mucho, que en el momento de que te hace sentir nada, te hace sentir que deja un vacío tremendo en uno. El alcohol igual, lo mismo. Entonces todo ese proceso que viví, yo cuando salí de eso, cuando el Señor me dio la segunda oportunidad, yo nos fuimos a vivir a otro lado con mi esposa, porque ella quedó con un miedo, que cada vez que entraba la noche, ella entraba a ver si yo estaba bien, si estaba ahí o intentando hacer lo mismo, amén. Ella quedó con un gran miedo, que llegó el momento de que tuvimos una separación por mi culpa, por lo mismo. Ella tuvo una separación de 1 año y medio. En ese transcurso de ese año y medio que tuvimos la separación, yo, en vez de que viera cómo Dios había tenido misericordia de mí, yo me hundí más en las drogas y en el alcohol. Me hundí más, tanto que me hundí de querer hacer lo mismo. Pero ahí ya no estaba mi esposa, ya estaba solo, amén. Yo estaba viviendo en la casa de mi madre. Mi madre siempre abre sus brazos cuando necesitamos algo. Yo vivía con mi madre y me acuerdo que me encerré en la habitación 3 días. Ya había preparado todo. En 3 días dije yo, me voy a arrebatar la vida, porque me sentía peor a como me sentía la primera vez, amén. Ya era una opresión, ya era algo que sentía yo, que yo ya no era nada en esta vida, amén. Y me acuerdo que mi madre, pobre mi madre,
llegaba todos los días, en la tarde, en la mañana. Llegaba, hijo, ¿estás bien? Hijo, ¿estás bien? Y se ponía a llorar mi madre en la puerta de la recámara. Y yo ya me había encerrado, ya tenía la hora, tenía todo listo, a qué horas, ya tenía la soga, ya tenía una carta escrita donde mi madre, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, nadie tenía la culpa de la decisión que había tomado. Tenía guardadas todas sus cosas de mi familia, todo aparte. Y esa noche me acuerdo que yo me puse a la orilla de la cama y estaba platicando con Dios y empecé a pelear con Dios y le decía, Señor, ¿por qué estoy así? Y empecé a reclamarle, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué soy así, Señor? ¿Por qué todo empecé a reclamarle? Y en ese momento cuando empecé a reclamarle al Señor, yo sentí así como cuando te dan una cachetada, pero una cachetada caliente sentí. Y me dijo, yo no tengo la culpa de que tú estés así. La culpa es tuya, me dijo. Tú eres el único culpable de que estás así, dice. En ese momento yo reconocí, le dije, sí tienes razón, Señor. La culpa es mía de agarrar las drogas, fue mía, nadie me obligó. De agarrar el alcohol fue mía, nadie me obligó. De perder a mi familia fue mía. De todo empecé a reconocer, mi hermano. Y en ese momento cuando empecé a reconocer, le pedí perdón a Dios y le dije, perdóname, Señor, por las cosas que he hecho y por las cosas que intento hacer. Y en ese momento cuando le pedí perdón, le pedí auxilio y le dije, Señor, ayúdame. Yo ya no quiero ser esta persona, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser esa persona que era antes, Señor. Yo quiero servirle, dije, pero no quiero servirte así como estoy. Yo quiero cambiar, mi Señor, cámbiame. En ese momento, mi hermano, cuando yo empecé a hablar con Él, hasta ahorita le doy gracias a Dios de ese momento, porque me quedé dormido, entré en un sueño, que quedé dormido, que al otro día me desperté como a las 11 de la mañana. Y lo que iba a hacer ya no lo hice. En ese momento cuando yo desperté tenía 4 años escuchando voces en mi cabeza por las drogas. Escuchaba voces día y noche. Al otro día que desperté le doy gracias a Dios en ese momento porque yo ya no oía voces. Yo estaba libre. Y fue un agradecimiento de corazón que Dios, le doy a Dios por todo lo que Él hizo en mí. Ya no escuchaba las voces. Mi hermano, creo que fue el que le mandó ahorita, mi hermano Víctor. Él, por medio de él, yo fui a los pies de Cristo. Él me habló ese día. Dice, hermano, dice, ya nadie no tenía llamadas. Me rechazaban en los trabajos, pero era mi culpa, mi hermano. Porque quedaba mal en mis trabajos. Era malagradecido, mentiroso, era de todo, mi hermano. En las drogas era de todo, amén. Y le doy gracias a Dios. ¿Cómo fue que me sacó de ahí? Mi hermano me dijo, hermano, dice, te invito, dice, va a ir mi pastor, dice, mi pastora quieren orar por ti, dice. Yo estaba bien contento, sí, hermano, le dije, ¿a qué horas llegan? A las 6 de la tarde. Ok, está bien, le dije yo. Yo en ese momento empecé a llevar una vida desordenada. En ese momento yo empecé a ordenar todo. Empecé a acomodar desde adentro de la casa de mi madre. Empecé a acomodar todo, acomodar. Hice comida ese día. Y el Señor tenía un gozo tremendo, mi hermano. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Miren, no se despeguen. Ahorita vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar y vamos a que el hermano nos cuente cómo es que fue el llamado que Dios hizo su vida, amén, de amén. qué manera, en este caso como ahorita nos está comentando, ¿no? Las personas que el Señor utiliza para hacernos un llamado, una invitación a que le conozcamos y que el Señor puede transformar nuestras vidas literalmente, o sea, no solamente nuestras vidas, principalmente empieza a cambiar nuestra mentalidad. Amén, así Es eso. Pero fíjate, varón, ahorita que estabas comentando cuando tú reconociste prácticamente que cada una de lo que te había sucedido prácticamente no fue Dios. Aún Dios, lo malo dice que todas las cosas obran para bien, que aún las cosas malas que el enemigo a veces quiere usar en nuestra contra, o sea, Dios viene y eso lo usa para de cierta manera llevarnos a Él. Amén. Entonces,
Me hiciste recordar un pasaje ahí en la Biblia, en el libro de Ruth. Fíjate lo que dice ahí en Ruth, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, lo voy a leer. 19 al 21, lo voy a leer en la versión NTV, dice: de modo que las dos siguieron el viaje, o sea, era prácticamente Ruth y Noemí. Dice: cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? O sea, se preguntaban las mujeres. Dice, y en eso Noemí dice: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y luego fíjate, ¿por qué lo dice ella? Dice: me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí? Amén. Y anteriormente, en el otro capítulo, o sea, prácticamente ahí la decisión fue de ella, porque yo leyendo esta parte del libro de Ruth, dice que se fueron de ahí, de ese pueblo, pero la mujer fue a seguir a su amado esposo. Ella fue quien lo siguió. Cuando prácticamente sí, el pueblo ya estaba pereciendo muchas cosas, pero más sin embargo, sí, ellos ya conocían de Dios y ellos estaban bien, porque dice que se fue llena. Entonces, si ya prácticamente ella tenían conocimiento del Señor y estaban llena, ¿a qué se va? Y sabemos que murió su esposo, su hijo y así, y regresa vacía y amarga. Amén. Pero más sin embargo, fue decisión de ella. Amén. Y muchas veces así es nuestra decisión. O sea, persona que nos estás viendo, que nos estás escuchando, Dios nunca va a querer absolutamente nada malo para ti. Dios no dice que todo lo que Él tiene, o sea, es de bien. O sea, todo lo que Dios quiere para ti, para mí, para cualquier persona, todo es de bien. Amén, amén. Ya cada cosa que tú pases, que ya sea a lo mejor es por malas decisiones, que ya sea a lo mejor muchas veces son procesos, porque el Señor nos quiere enseñar, quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón, quiere formar nuestro carácter, pero Dios nunca va a querer nada malo para ti. El enemigo sí, el enemigo no tiene el poder de poder matarte, pero sí tiene el poder de influenciarte y llevarte a acabar con tu propia vida, porque él no puede, pero sabe que al influenciarte, o sea, tú mismo acabas con tu propia vida. Amén, así es. Así que, hermano, hermana que nos estás viendo, no te despegues. Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Dios quiere lo mejor para ti, créemelo. Vamos a ir a una pausa musical, regresamos, no se despeguen. Dios me los bendiga. Jesús se acordó de mí, porque me tiene cariño. Un día yo oí su voz y allí cambió mi destino. Jesucristo me salvó y me quitó de pecar. Yo ya sabía de él, mas no quería entender, pero él se acordó de mí.
Ya estamos de regreso, gracias a todas aquellas personas que nos están mandando sus saludos, lo que es a través de WhatsApp y a través de lo que es nuestra página totalmente en vivo, como Tabita Radio 100.5 FM, ahí en la página de nuestro Facebook. Dice nuestra hermana Ruda Aguirre, dice bendiciones. Nuestro hermano Chris Serna dice bendiciones, hermano Carlos. Y la pastora Laura Ortega dice: buenas tardes, siervos de Dios. Dios los bendiga en este día tan maravilloso. Gloria a Dios por ese testimonio tan grande que Dios hizo en el varón. Así es, así es. Así que pues, seguimos con esta parte del testimonio. Ahorita nuestro hermano nos estaba contando cómo es que inició en este mundo de las drogas y el alcohol. Y cómo es que vivió un poco en esa parte del lado, vamos a decir, de las tinieblas. Pero sabemos que Dios siempre está a la puerta, siempre está llamando, siempre está atento, buscando la manera de cómo es que escuchemos la voz de Dios. Es eso, porque el Señor siempre va a estar buscando la manera cómo llamar tu atención de una manera u otra, siempre va a estar ahí. Así que hoy ahorita el hermano ya nos va a contar cómo es que el Señor lo empieza a llamar, qué es lo que los medios que utilizó, las personas que utilizó para que pudiera escuchar lo que es la voz de Dios y no solamente transformar su pensamiento de suicidio, sino para traerle vida. Amén, hermano, así es. Y como le estaba comentando, ese día marcó mi hermano, me dijo: hermano, quiero que vaya mi pastor a orar por ti, dice, si nos permites. Y le digo: claro que sí. Yo estaba muy contento, bien gozoso. Empecé a ordenar la casa, empecé a limpiar, empecé todo. Le digo algo, hermano, empecé a sacar todo lo que tenía escondido de droga, todo lo que tenía clavado ahí en la casa. Empecé a sacarlo. Lo hice en bultitos y lo eché al inodoro. Amén. Las voces ya no escuchaba. Yo le aseguro que si en ese momento alguien me hubiera dicho: vamos, te hago un antidoping, hubiera salido negativo, hermano, porque Dios ya había hecho la obra. Amén. Llegó la hora cuando llegó mi hermano en la tarde con los pastores. Yo andaba y llegó mi mamá y dice: hijo, ¿estás bien? Me dice mi mamá, porque por mucho tiempo ya ella me vio diferente. Amén. Y le digo: sí, ma, le dije, estoy bien, gracias a Dios, ma, ya hice de comer, ma, le dije, porque todo el tiempo mi mamá se preocupaba por uno y qué mejor dar una parte de uno, amén. Y en ese momento me dice: ¿qué pasó, hijo? No, lo que pasa es que viene mi hermano, le dije, mi hermano viene y que quiere orar sus pastores por mí, le dije. Ah, ok, dice, ¿quieres que vaya por pan? Dice mi mamá, hago café. Sí, voy yo por el pan, ma, le dije, y usted paga el café. Y ella se puso a hacer café, yo bien contento, bien gozoso, y me fui a comprar pan. Ya como eso de las 7 llegó mi hermano con sus pastores y llegaron: ¿cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, ahorita bien, le dije, bien contento, le dije, ya no hallaba la hora que llegaran, le dije, yo quería eso que me habían prometido, amén, orar. Y en ese momento yo le entregué la carta a la pastora, y lo empezó a leer. Se lo pasó al pastor, que en paz descanse, mi pastor Sergio López. Y empezó ella a decir: Ernesto, dice, Dios te hizo libre. Okay. Dios te dio salvación, dice, mira, estás aquí, dice, podemos orar por ti, amén. Y empezaron a orar por mi hermano. Cuando terminamos la oración, me dice la pastora, me dice: pastor, dice, te invitamos el domingo. Eso fue como un día viernes. Te invitamos el domingo, dice, para que vayas a la iglesia, dice. Te invitamos, dice, a las 6 de la tarde, amén. Se fueron, empecé a recibir llamadas de trabajo, empezó a cambiar todo mi mundo diferente, amén. El domingo yo me fui a la iglesia a las 6 de la tarde. Empezó el pastor con oración y todo. Nos dieron la bienvenida, me dieron la bienvenida. En ese momento yo sentía donde pertenecía, amén. Y en ese momento, cuando empezó a dar la palabra a él, cuando entró el tema de la predicación, él empezó a dar su predicación, donde dijo que el árbol, cuando no da su fruto, es necesario cortarlo para que de nuevo brote nuevos frutos. Y que si tenía uno alguna duda, si tenía algo que estuviera pasando, que aquí en la palabra, en la Biblia, teníamos la respuesta. Que nuestra Biblia era la espada y era nuestro escudo para cualquier cosa, amén. Y todo eso lo empezó a decir el pastor y yo lo empecé a recibir.
Me acuerdo que ese día terminó como a las 8. Ellos se quedaron ahí y yo me fui para mi casa y me dice la pastora, me dice, Ernesto, dice, ¿tienes trabajo? No, le dije, no tengo. Te vienes mañana, dice, para que pintes la iglesia, me dijo. Amén, le dije, ¿a qué horas? Te vienes a las 8, dice. Ah, bueno. Y yo me fui esa tarde a mi casa. Cuando llegué a la casa, como a las 9, yo me metí a dormir. Esa noche, como le digo, yo sentía mucho ataque, un ataque tremendo. Yo nunca en mi vida he tenido miedo. Todo el tiempo he andado en el cerro. He salido así, he andado en el cerro en la noche, donde sea. Nunca he tenido miedo. Esa noche tuve mucho ataque. Quise leer la Biblia, no podía leer la Biblia, se me trababa la lengua, no miraba. Sentí así que estaba en la cama, yo sentí como alguien me rasguñó aquí, esta parte de aquí. Sentí un rasguño. Yo en ese momento me entró un miedo, nunca había tenido miedo. Yo en ese momento le mandé un mensaje a mi esposa, le dije que podía leer y me dijo ella el Salmo 91. Le marqué a mi hermano, le marqué a la pastora, le marqué por cierto motivo, a lo mejor porque estaban en un convivio ellos después de esa hora. A lo mejor no le pusieron mucha atención al teléfono o era parte de lo que tenía que vivir. ¿Me? Nadie contestó porque yo quería pues porque dijeron si tenía algo que me hablara, que le hablara yo para que ellos fueran o algo, ¿sí me entiendes? Y en ese momento no podía dormir y yo agarré y me fui para su cuarto de mi mamá. Y me dice, ¿qué tienes, hijo? Me dice mi mamá. No, más es que no puedo dormir. Le dije, tengo un gran miedo, ma. Le dije, me entró un gran miedo, le dije. Y no puedo dormir, le dije. ¿Me das permiso que yo duerme en medio de ti? Le dije. Y mi mamá dice, sí, hijo. Me dormí en medio de mi mamá. Y de mi mamá estaba mi hermano. 2 hijos tenía ahí mi mamá. Estaba yo. Y vieras, dormí a gusto, gracias a Dios. Al otro día que desperté, me fui como a las 7:40 a la iglesia, porque la pastora me dijo que yo fuera a las 8. Y está la calle, el Boulevard del Altiplano, de la entrada del Altiplano, y el 2000, el día lunes. Yo iba caminando, mi hermano, y volteé a mirar hacia atrás, hacia el lado del 2000. Nadie. Día lunes, nadie. Y volteé a mirar hacia el lado, hacia enfrente, cuando iba, vacía, la calle vacía. Y empecé a caminar. Iba solo en la calle. Y en ese momento que iba caminando, cuando volteé a ver, al lado de mí iba un viejito. Sin darme cuenta, volteé a ver y iba un viejito conmigo a un lado. En ese momento yo lo miré y él llevaba un costal. Y fue conmigo y yo cruzaba hacia el otro lado de la calle y él cruzaba conmigo. Yo agarraba y cruzaba de este lado y él cruzaba conmigo. Ya agarré yo y crucé hacia el lado de la calle de enfrente y volvió a cruzar conmigo. Ya la iglesia me quedaba enfrente. Y agarré yo y me fui hacia la iglesia, hacia la puerta, y él llegó así, pero ella siguió caminando para enfrente, hacia adelante. Y yo toqué la iglesia. Y ya contestó la pastora, ¿quién? Soy Ernesto, le dije, vengo a pintar la iglesia. Ah, ok, Ernesto, dice, ¿ya tiene rato que llegaste? No, pastora, le dije, apenas acabo de llegar. Es que ando lavando, dice. Pásale, y ya pues pasé hacia adentro de la iglesia. Y ella cerró la puerta. En ese momento cuando cerró la puerta, tocaron la puerta. Era el viejito. Y abrió la pastora. Mande, dice, Dios te bendiga, dígame. Dice, lo que pasa es que ando vendiendo cacahuates, dice. Quiero sacar para el pasaje para ir al centro, dijo el viejito. Ah, ok, dice, ¿en cuánto das la bolsita? Dice la pastora. Dice, en 10 pesos, dice. Ah, ok, deme una. Y agarra la bolsita de cacahuates y me lo da a mí. Ten, Ernesto, dice, tu bendición. Voy por mi monedero, dice la pastora. Y se metió a la casa pastoral que está al fondo. En ese momento, cuando ella se metió, él salió corriendo sobre mí, el viejito, y me agarró su mano. Y lo puse en su corazón y me dijo, por ti estoy aquí, Ernesto. Por ti estoy aquí. Soy Joshua. Mi padre me envió, dice, por ti estoy aquí, dice. Dice mi padre, dice que el árbol que no da fruto, dice, es necesario podarlo, dice.
es necesario, dice, que dé nuevos frutos, dice. Que cuando estés en una desesperación o estés en una circunstancia, tu Biblia es tu espada y es tu escudo. Toda la predicación que el pastor dio el domingo, todo me lo repitió él. Gloria a Dios. Y en ese momento cuando él me empezó a ministrar, empezó a hablar conmigo, yo me quedé, yo no me podía mover, no podía moverme. Él tenía mi mano sobre su corazón, no podía moverme. Yo sentía que estaba en un horno, sentía un caliente, pero un caliente bien tremendo en mi cara. Y sentía que estaba en un horno y no podía moverme, no podía hablar, no podía nada. Y agarra y dice, gracias Padre, dice, por abrirme esta puerta, dice. Y en ese momento yo miré de reojo hacia donde está la casa pastoral y venía saliendo la pastora. Y la pastora le dijo, ¿quién eres? Le dijo. Y agarró y corrió hacia la pastora, yo no me pude mover. Y le agarró la mano a la pastora y se lo puso en el corazón y le dijo, soy Gerson, dice, soy un forastero. Ando haciendo la voluntad de mi Padre, dice. Doy al que no tiene, ayuda al necesitado. Y la pastora se quedó igual como yo estaba, no podíamos mover. En ese momento en mi mente pasó muchas cosas. Yo lo miraba y te digo, mi hermano, era como si alguien estaba haciendo una obra de teatro. Su rostro con su vestidura no era de ahí. Porque su cara tenía un brillo. Él como que andaba disfrazado. ¿Sí me entiendes? Y en ese momento cuando dijo eso, y aquí está mi Padre, dice. Y agarraba sus manos así. Se fue sobre la chapa de la puerta. La agarró y la besó. Y dijo, gracias Padre, dice, por abrirme esta puerta, dice. Y en ese momento cuando dijo eso, se salió. Y yo volví en sí. Y la pastora también, y salgo corriendo hacia afuera para darle un abrazo, para agarrarlo, para hablar con él. No había nadie, hermano. Y la pastora me dijo, Ernesto, te acabas de dar cuenta de lo que acaba de suceder, lo que acaba de pasar. Sí, pastora, le dije. Y por eso yo a veces me acuerdo porque Dios te da muchas oportunidades, Dios te quiere ver bien. A veces uno es mal agradecido. A veces uno quiere hacer las cosas a su manera y le falla a uno, amén. Yo le he fallado mucho a Dios, lo reconozco. He sido mal agradecido y lo reconozco. Y me acuerdo de ese momento, me acuerdo de dónde me sacó, me acuerdo de las palabras. Y es lo que me da aliento, lo que me levanta, lo que me dice, sigue adelante. Porque esto apenas comienza, amén. Y desde ahí, hermano, le doy gracias a Dios porque no te quiero decir que soy perfecto, no te quiero decir que soy el mejor, pero busco hacer las cosas correctas y hacer la voluntad de Dios. Él sabe que si le voy a fallar muchas veces, amén, pero no me quiero soltar de su mano, amén. Y tengo ahorita, eso fue tenía 33 años. Ahorita tengo 42 años, gracias a Dios. Amén. Y le doy gracias por todo ese tiempo que Dios ha hecho y cambiado en mi vida. Amén. De cómo Él ha transformado, ha cambiado día a día. He tenido lucha, he tenido pruebas, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo me ha enseñado a tener las armas, amén. De cómo confrontar. O si no tengo las armas, tengo una pastora, amén, que ella es mi consejera, es amiga, es la madrina de mi hija. Ella siempre nos apoya, ella siempre está ahí con nosotros, ella siempre, hermano, nos dice las cosas. Es que usted está haciendo esto, mal, esto, amén. A veces el cuerpo o el hombre se quiere molestar, amén, porque es su naturaleza. Pero cuando lo vemos espiritualmente, vemos que es Dios, amén, que está hablando, que algo malo estamos haciendo, amén. Y le doy muchas gracias, bendigo su vida, la pastora, mi pastor, bendigo la vida de mi esposa porque ella vivió muchas cosas, amén. Pero por ella que ha doblado rodillas, que ha orado al Señor, el Señor me tiene aquí, amén. Me he esforzado, he buscado cada día más, amén.
Y le doy gracias, muy agradecido con Dios. Ese año y medio que estuvimos separados, yo me enfoqué mucho en Dios, amén. Empecé a ir, empecé 3 meses, hermano. Ella, cuando uno anda en las drogas, queda como mentiroso, como irresponsable. Para que te vuelvan a tener esa confianza, tarda muchos años. Yo lo viví, tardó fácil como unos 2 años para que mi esposa realmente viera que yo ya había cambiado, amén. Y yo me iba todas las tardes, me iba ahí porque ya no me permitían entrar a ver a mis hijos. Hay un terreno ahí cerca de la casa de mi esposa, de sus papás. Y yo me llevaba la Biblia y pedía prestado a mis hijos y los llevaba a ese terreno y les empezaba a hablar de la creación. Y mis hijos decían, ¿a poco sí, pa? Dios creó todo eso. Sí, y empezaba yo a darles texto, como un estudio bíblico. 3 meses así. Y ya miraba pasar, de hecho mi pastora y la pastora Marisela, ellas vieron mi proceso. Yo cuando trabajaba en la iglesia, yo ahí había un hoyito ahí en la puerta de la iglesia y esa es la calle cuando pasan los niños a la escuela. Yo por ahí miraba a mis niños, no podía ir con ellos, pero ahí los miraba. Y la pastora dice que ella ahí viéndome decía, Señor, se ponía a orar, que todos mis anhelos de mi corazón se cumplieran. Amén. Yo no lo miraba, amén, pero yo miraba a mi hija cada vez que pasaba. Y pasaba mi esposa y ya me iba yo, le llevaba cosas así. Y esa vez me acuerdo que estábamos viviendo, nos salimos de la casa, nos fuimos a vivir con mi mamá a otra casa. Y esa noche, una predica que dijo el pastor que dijo, donde dice, venid a mí todo el que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo me fui con esa palabra a la casa, me puse a orar y eso lo traía. Y me puse a orar así, le dije, Señor, si es de ti, Señor, que mi familia vuelva conmigo, te lo agradecería, Señor. Pero si no es tu voluntad, Padre, nomás hazme un padre responsable. Hazme un padre que no me olvide de mis hijos, le dije. Pero haz olvidarme de mi esposa, le dije, nomás hazme un padre responsable, le dije. Y si es de ti, Señor, obra con amor, le dije. Porque así dijo la hermana, la pastora, dice, cuando tenemos que orar, dice, por amor. Amén. Y en ese momento yo me acosté y escuché una voz que me dijo, busca tu casa. Y yo desperté. De hecho, yo estaba despierto. Y volví a escuchar la voz, busca tu casa. Mi mamá estaba haciendo desayuno porque ella se levantaba a las 4 de la mañana. Y salí y le dije, mamá, ¿me habló? No, hijo, dice. Y yo estaba despierto. Amén. ¿Por qué, hijo? No, es que escuché que me dijeron que buscara mi casa. Y estábamos ahí platicando y tomando café. A las 7 de la mañana llegó la rentera. Llegó la rentera y me dice, empezó a hablar ahí. Y le digo, oiga, disculpe, ¿usted no renta el cuarto de arriba? Dice, no, muchachos, dice, es que no tiene luz, no tiene agua, no tiene baño y todo. Le dije, yo se lo pongo todo, le dije, réntemela. ¿En serio? Y me permitió rentar la casa así. Y yo le puse la luz, le puse el agua y le puse la taza. Y yo la renté y me dijo que sí. Y ahí luego me pagas, dice, el depósito, ¿ok? En ese momento yo me fui para la iglesia. Cuando llegué a la iglesia yo compré unas donas. Y cuando porque pasaba mi esposa siempre a las 2:30 o 3 de la tarde de su trabajo, y a esa hora aprovechaba para llevarle cosas a los niños para que me las prestaran un rato. Y agarré, yo le dije, tengo esto para los niños. Y íbamos platicando ahí, antes de llegar a su casa, una cuadra. Me dijo ella, ¿te puedo decir algo? Me dice. Sí, le dije. ¿Por qué no buscas una casa? Me dice. En ese momento le di gracias a Dios, porque le estaba confirmando lo que me había dicho. En esa hora yo le di gracias a Dios y le dije, oye, ya tengo la casa, le dije. Yo ya tengo la casa, le dije. Si quieres, deja tus cosas y vamos a limpiarla, le dije. Yo creí que iba a decir que no, pero sí, porque era parte de Dios. En ese momento fuimos y limpiamos la casa, la lavamos, la limpiamos todo. Desde ahí, mira, está tu servidor y tu familia
Ya vamos 9 años. Y le doy gracias a Dios como Él oye las oraciones, oye tu anhelo de tu corazón. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Amén. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida y ha transformado. Amén. Y está mi esposa de testigo de que hemos pasado circunstancias, hemos pasado muchas pruebas, pero no, ella no desmaya, amén. Ella siempre está firme. Yo soy a veces el único, a veces que me desanimo, pero me acuerdo de eso y me levanta de acordarme todo lo que Dios ha hecho en mí y en mi familia. Y estoy muy agradecido, mi hermano, por todo lo que Dios ha hecho. Gloria a Dios, qué hermoso testimonio, varón. Créame lo que sin duda alguna, pues Dios es bueno. Sin duda alguna, la verdad, como Dios, a pesar de lo que somos, de nuestros comportamientos, de lo que estábamos, porque éramos enemigos de Dios antes de conocer a Cristo. Amén. Éramos sus enemigos, y más sin embargo como Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y como es, aún estando en sus caminos, sigue teniendo misericordia, porque le seguimos fallando, seguimos siendo imperfectos. Dice la misma palabra que todo aquel que diga que no ha pecado hace el padre mentiroso, prácticamente. Entonces vemos cómo la mano de Dios está sobre nosotros siempre, la verdad. Y fíjate, persona que nos estás viendo, que nos estás escuchando, cómo es Dios, ¿no? Lo que usted comentaba de cómo es que tenía sus pensamientos de suicidio, cómo es que todo eso siempre el enemigo buscaba de cierta manera esos dardos, ponerlos en su mente para que usted llegara a eso, pero más sin embargo Dios siempre habla, y porque sabe que el enemigo sabe que en las manos de Dios tenemos un propósito. Amén. Tenemos un propósito y el enemigo quiere acabar con eso. Y en este mundo donde tenemos muchos problemas, muchas situaciones, donde quizás a lo mejor estás preocupada por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia, por tu trabajo, por tus bienes, siempre buscamos la manera o la solución más fácil, ¿no? De acabar principalmente con nuestra vida. Ahorita me hizo recordar, varón, de hace poquito salió en las noticias, no recuerdo de dónde era este varón, que es un policía, y yo decía, ¿cuánta gente no hay como él, no? Que prácticamente la gente nos ve, y tristemente muchos no tienen ni ese discernimiento de saber qué es lo que está pasando a la gente, porque tú miras a la gente bien cambiada, a la gente bien vestida y vacíos por dentro, ya pensando en suicidarse. Y este policía que te estoy hablando prácticamente se aventó de un puente, o sea, todos salió en vivo, o sea, hace no mucho, eso como unos 2 meses más o menos, o si no es que menos. El primer video que salió fue cuando él se aventó, y después salió un video donde él antes de suicidarse habló, venía en su carro, y lo mirabas con el traje de policía, joven, o sea, bien parecido, o sea, y él hablando de todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba pasando, todo lo que iba a hacer. Y le digo, Señor, ¿sabes qué? Dame discernimiento, dame palabra para ese tipo de gente, porque hay mucha gente aún en la actualidad, digo, que está a punto de suicidarse, que está pasando por una situación tremenda que no puede controlar. Pero lo único que nos pide el Señor, como dice en su palabra, allí en 1 de Pedro 5:7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Prácticamente el enemigo es su vino, dice la palabra igualmente en Juan 10:10, dice el propósito del ladrón es robar y matar y destruir, pero fíjate lo que Dios quiere, dice, pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Amén. Eso es lo que el Señor tiene para ti, persona que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Si tú estás pasando por una situación de ansiedad, depresión, llámale lo que sea, créemelo,
Eso es lo que el enemigo está buscando, acabar con tu vida. Porque sabe que Dios tiene un propósito grande para tu vida. Sabe que vas a ser de bendición, que eres valioso, que vas a ser de bendición para muchas personas. Que a lo mejor tú no te sientes valioso, tú no te sientes valiosa, pero créeme lo que en las manos de Dios eres alguien importante. Eso es lo único que el enemigo ha hecho durante todo este tiempo, que hace a lo mejor hacerte sentir que no vales nada, que tú no eres importante, que quizás a lo mejor todo lo que has pasado durante todo este tiempo es tu culpa. Pero el Señor tiene algo mucho más grande, mucho más especial, créemelo, y principalmente vida eterna. Amén, amén. Eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Simplemente es cuestión de ponerlo en manos de Dios. Aún, fíjense, aún uno predicando la palabra de Dios, a veces se nos olvida. Es como, a veces yo digo, uno se prepara, y cuando llega el momento y a veces uno dice, ay, pues ¿qué hago? O sea, ¿a dónde corro? Pero principalmente es, corre a las manos de Dios. Al taller del maestro. Amén. Amén. Al taller del Dice que somos como el barro, amén. Y él ya nos va a formar como un instrumento para él, para servirle, un instrumento servicial, amén. Y qué mejor que formados por la mano del alfarero, amén. Y invito a aquella persona que esté pasando una situación, una circunstancia, como dice mi hermano, o algo similar, que no es la mejor llave ni la mejor opción arrebatarse la vida de uno mismo, algo tan hermoso que Dios ha dado, simplemente nomás rendirse a Cristo, y Él es la salvación, Él es el mejor camino, Él es la vida, amén. Y buscar a alguien, porque siempre es mejor buscar a una persona que te aconseje a buscar alguien que te influencie a hacer lo malo. Amén. Amén. Doy esa invitación que cualquiera que esté pasando una situación, aquí el hermano dio unos números, algo que quiera contar él, o esté pasando algo, con gusto se le escucha. A lo mejor oremos por él. Y el que va a hacer, yo siempre he dicho, el que hace todo es Dios. Amén. Nosotros solo somos una herramienta aquí, y el que tiene la voluntad y hace todo es Dios. Amén. Amén. Él hace todo, posible lo imposible. Amén, amén. Pues gracias varón por podernos compartir prácticamente parte de tu testimonio, donde el enemigo te tenía, donde el Señor viene y hace la obra maravillosa en tu vida. Bendigo tu vida, tu matrimonio, el ministerio que el Señor tenga para ti. Créeme lo que sé que va a ser de bendición para muchas personas. Vas a poder entender y comprender a muchas personas que están pasando o que pasaron por la misma situación, y el Señor va a tener una palabra de vida, de aliento, de esperanza para esas personas. Amén. Así es. Aquí nos manda un mensajito nuestra hermana Leti y dice: Dios les bendiga. Qué testimonio de gran bendición que nuestro hermano ha testificado. Dios es muy bueno, y esta palabra es para el hermano que está testificando, que siga, que no se detenga. Dios tiene planes maravillosos para usted y su familia, y todos los que estén pasando por momentos muy difíciles. Recuerden que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8. Amén, gloria a Dios. Pues antes de despedirnos, me gustaría orar por aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Sé que fue de bendición esto que nuestro hermano vino a compartir. Que hace la mejor persona que me está viendo, que me está escuchando. A veces uno dice, no, es que yo no tengo un testimonio grande de poder, que hace la mejor, porque mucha gente a veces, sí, es cierto, nosotros también calificamos los testimonios, ¿no? Decir, es que yo no robo, no mato, no secuestro, no fui la gran cosa, pero créemelo, que ese pequeño testimonio que hace a la mejor tú estás pasando o pasaste, va a ser de bendición para muchas personas que se encuentran en la misma situación. Créemelo. Oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor amado, queremos agradecerte, Padre Celestial, por y cada una de las oportunidades, Señor, que usted nos ha dado, Señor, de poder compartir y hablar de tus maravillas, Señor, de lo que usted hace en la vida del ser humano, bendito Rey. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, atando y reprendiendo, Señor, todo espíritu, Señor, de suicidio, Señor, toda aquella depresión, ansiedad, Señor, que esté viniendo sobre el Señor, sobre la humanidad, Padre, que seas tú, Señor, tocando sus corazones, hablando, Señor, a sus vidas, Señor, que sepan, Señor, que hay algo mucho más hermoso y maravilloso, Señor, que son personas